Soy Verónica Fulco, activista feminista, lesbiana, docente, madre, mujer. Excepto madre y feminista, todas mis identidades están en crisis permanentemente. Yo diría que me hice feminista a los 10 años, gracias a mi abuela y mi mamá, a quienes veía tan oprimidas que tenía clarísimo cuando las veía que yo no quería ser como ellas. Me acuerdo de mi abuela lavando la ropa a mano mientras mi abuelo dormía la siesta, mi mamá en 4 patas limpiando los pisos y después pidiéndonos a todos que levitemos con un humor de mierda. ¿Se puede decir mierda? Y en ese momento dije, claramente yo no quiero esto, y empecé a decir cosas como yo no me voy a casar, y si me caso yo no voy a ser quien cuida de la casa ni de los hijos. Y me acuerdo que ya en ese momento, a mis 10 años, eso empezó a generar como unos roces terribles, un conflicto terrible con mi abuelo, y entre mi abuelo y mi viejo, porque cómo iba a estar diciendo esas cosas. En ese momento yo creo, no tenía la palabra, pero ya en ese momento creo que me asumo feminista. Y la palabra me aparece en la adolescencia. En la adolescencia creo que hay otro hecho que marca también lo que después va a ser mi activismo. Yo me acuerdo que cuando yo entro al secundario, era un secundario muy politizado, yo fui al Carlos Pellegrini, pero recuerdo también que en primer año, segundo año, a mí la política no me interesaba mucho. Mi mejor amiga de entonces, que después en segundo año se devino mi primera novia, era delegada del centro de estudiantes, insistía con que fuera a las asambleas, y yo no podía todavía, había algo que no me convocaba, que no entendía de todo eso, hasta que me asumo lesbiana. Y cuando me asumí lesbiana, yo creo que asumirme lesbiana me permitió pensar y entender y pasar por el cuerpo muchas otras opresiones, empezar a pensar las relaciones de poder. Hay una ex mía que decía una frase que yo la incorporé, que es: si no fuera lesbiana sería lesbiana, porque básicamente asumirme lesbiana me dio una visión de mundo. Así que para mis 16 años, ya en ese entonces yo ya estaba movilizándome por un montón de causas con el colegio, en la Ley Federal de Educación, Walter Bulacio, María Soledad, etc. Pero a los 16 aparece como fuertemente una necesidad de empezar a buscar y de empezar a militar, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos de las mujeres y derechos de la diversidad sexual. Me acuerdo que cuando yo entro a quinto año, estoy hablando del año 95, lanzan en el colegio un proyecto de probar internet, que era una novedad en ese momento, y le toca a quinto año hacer la prueba, y en los buscadores horribles que había en ese momento, yo la primera palabra que puse fue lesbiana. Y así me hago de un listado en la escuela, de un listado de organizaciones que en general no tenían teléfono, la mayoría, tenían casillas de correo o algunas direcciones. Con lo cual fue muy difícil encontrarme con alguien, alguna otra lesbiana o alguna otra feminista, fue difícil, pero también en esos años encuentro en un poste de luz un papelito que anunciaba el Encuentro Nacional de Mujeres en Buenos Aires. Entre las dos cosas llegué a lo que en ese momento era la Casa de las Lunas y las otras, que era un espacio lésbico feminista, y participé de ese Encuentro Nacional de Mujeres, y en el año 94, todos en esos años, participo de mi primera marcha del orgullo lésbico, gay, travesti, transexual, bisexual, intersexual. Bueno, en ese momento la identidad intersexual todavía no tenía mucha presencia, pero que era la tercera marcha que se organizaba en la ciudad de Buenos Aires. Todavía estaba Jauregui en esa marcha, por ejemplo. Y a partir de ese momento empiezo como a encontrarme con otras, y a militar. Uno de los primeros espacios en los que voy a militar
es un espacio lésbico feminista que se llamó Amenaza Lésbica. Amenaza Lésbica después de vino, o fue el antecedente de lo que hoy es La Fulana, básicamente. Con Amenaza Lésbica también fue una de las primeras veces en donde empecé a pensar que el arte era una herramienta desde la cual pensar la política o hacer política. En ese momento, Amenaza Lésbica lo que tenía es uno de los primeros grupos que salía a la calle con tambores, cuando se estaban discutiendo los edictos policiales en la legislatura. Así que fue por el lado de la música, mis primeras acciones activistas. Mujeres Públicas nace, yo ya estoy muy mayor y no me acuerdo bien las fechas, pero nace en el año 2003 y éramos 5 conocidas que nos juntamos con una doble inquietud. Por un lado, nos parecía que los modos de hacer política del feminismo eran poco estratégicos. Los modos de hacer política del feminismo, y en general los modos de hacer política, las herramientas que utilizaba el feminismo para hacer política, eran las herramientas tradicionales del quehacer político, usar el volante, el panfleto, la marcha, el escrache. Bueno, el escrache no entendido como lo entendía Hijos, ¿no? Una va a una marcha y aún si hay temáticas que le interesan y la reparten un volante sobre eso, con lo que nos encontrábamos es con que ese volante generalmente era un volante muy poco pensado comunicativamente, donde estaba llena de palabras, o sea, no estaba claro quién era el destinatario o la destinataria de esos volantes. Tenía un montón de palabras difíciles para un montón de gente, en esos años. Todavía había palabras que hoy se escuchan un montón porque ha pasado mucha agua bajo el puente, pero en ese momento eran palabras como rarísimas, como patriarcado, sin ir más lejos. Entonces, tenía un montón de palabras extrañas, era una chorrera de palabras porque era una hoja A4 llena de cosas, y que hasta una, interesada en esas temáticas, guardaba con la mejor intención de leerla algún día y terminaba tirándola de la mochila directo a la basura, las más de las veces. Entonces, bueno, no tenía generalmente formas de contacto, las firmas ocupaban un lugar importantísimo, las adhesiones ocupaban un lugar más importante que el propio mensaje a veces. Todo eso nos hacía mucho ruido. Y entonces, nosotros habíamos 2 que veníamos de la militancia lésbico-feminista y 3 que venían del mundo del arte, y decidimos empezar a pensar la política cruzada con lo artístico. Había antecedentes, digamos, de ese tipo de trabajos. En Argentina había antecedentes, pero no tenían que ver ni con el feminismo ni con la disidencia sexual. Había un montón de grupos de arte políticas que son anteriores a nosotras. Y había antecedentes de activismo político lésbico-feminista, pero no cruzado con el arte. En realidad la novedad de Mujeres Públicas radicó justamente en ese cruce, acá en Argentina por lo menos, ¿no? Existían otros grupos que cruzaban el arte y el feminismo, o una mirada feminista, en otras partes del mundo, y que en algunos casos inspiraron algunas de las acciones de Mujeres Públicas, como Guerrilla Girls. O Lesbian Adventures. Y básicamente la idea fue empezar a generar una estrategia diferente, un tipo de llegada a la gente diferente. Nos interesaba trabajar sobre todo nos interesaba llegar a aquellas mujeres a las cuales sentíamos que el discurso feminista no había llegado. Y para eso nos parecía que había que trabajar pensando en ese público, pensando en esa destinataria, pensando en estrategias en cuanto a lugares de emplazamiento de las acciones. Creíamos que teníamos que hacer algo que fuera atractivo, seductor, y una de las herramientas de las que más nos valimos
fue trabajar con el humor también. Nos parecía que la política, y sobre todo la política feminista, tenía una cosa muy... de mucha... estaba cargada de una cosa muy pesada, muy seria, obviamente por las problemáticas que abordábamos. Fue difícil empezar a pensar acciones que trabajaran temas como, no sé, como la violencia de género, o como la violación o el aborto, o la discriminación por ser lesbiana, desde un lugar menos cargado, menos pesado, o desde el sentido del humor. Y otro de nuestros cuestionamientos tenía que ver con eso, por ejemplo, con que el discurso fuera más fuerte que la presencia. Entonces decidimos ser un grupo anónimo, entre otras cosas. Durante los primeros años, Mujeres Públicas todavía sigue existiendo con otra formación, pero durante los primeros años la decisión había sido no firmar nuestras acciones y no dar nuestros nombres propios, como no importa quién lo hizo, o sea, el mensaje tenía que tener peso por sí mismo. Y parte de nuestra estrategia también tenía que ver con no hacer bajadas de línea, sino, decíamos, si no hace ruido, algo no funciona. Como la idea era generar ruido, que en donde apareciera una acción de Mujeres Públicas, aparecía la pregunta, aparecía la duda, aparecía el debate. Nuestra primera acción, de hecho, generó debate por demás, porque trabajamos con la polisemia. Habíamos hecho un afiche que decía, tenía una aguja de tejer con un ovillo de lana dibujado y decía escarpines, abortos, todo con la misma aguja. Esa acción fue con la primera que aparecimos en la calle, un 8 de marzo, si no me equivoco, en el 2003, y fue una acción que lo que suscitó es que tanto los grupos pro vidas como las feministas nos arrancaron los afiches. Y tuviéramos discusiones en la calle, con las feministas sobre todo, ¿no? Diciéndoles, no, pero nosotras somos feministas. Como... Y fue muy interesante esa acción, fue muy interesante, pero nos costó la mitad del pellejo también. Porque hubo un montón de grupos discutiendo sobre ese afiche y qué onda ese afiche como herramienta política del feminismo, ¿no? Porque era ambiguo, porque no estaba firmado, porque hay que hacerse responsable de los discursos, de las acciones políticas, porque hay que bajar línea, porque hay que ser claro cuál es la posición, y ese afiche no era claro. Bueno, nada, generó mucho ruido también porque era una herramienta nueva y fue disruptiva en ese momento. Hubo un montón de discusiones en torno a lo artístico y lo estético, si eso era relevante o no para un quehacer político. Nosotros todo el tiempo estábamos pensando en ese tipo de cosas, qué sé yo. Si uno quería interpelar a una persona que iba camino a su trabajo por la calle y que no estaba pensando en replantearse nada de estos temas, no podíamos hacer una ficha que tuviera 800 millones de palabras. Teníamos que poner 3 palabras y que esas 3 palabras sabíamos que las iban a leer. Digo, por ejemplo, cuando fue la invasión de Estados Unidos a Irak, aparecimos en la marcha con un objeto que era un soldadito de juguete, de cualquier color, había de muchos colores, que tenía atado en el pie una tarjetita con un sello que decía mujeres violadas igual trofeos de guerra. 5 palabras para hablar de un tema que no estaba instalado además, que era qué pasa con los cuerpos de las mujeres, cómo los cuerpos de las mujeres se convierten en cuerpos de batalla durante los conflictos bélicos, y cómo el enemigo le cobra, un bando le cobra al otro, al bando enemigo, a través de los cuerpos de sus mujeres, ¿no? Era un tema que no estaba instalado para nada en relación a los conflictos bélicos. Digo, el tema era el petróleo, como había otras cuestiones que se estaban poniendo en juego ahí. Este no era un tema y podríamos haber pensado que justamente porque no era un tema se necesitaba un montón de contexto, de explicación y de estadísticas y sin embargo decidimos salir a la calle con una acción que tenía 5 palabras nada más, pero que eran 5 palabras que impactaban. Digo, de hecho, una de las cosas que nos pasó es que lo agarraban niños o niñas que había, como era un juguete, nos lo pedían, nosotros lo dábamos y después venían las madres y los padres a decirnos, mi hijo me está preguntando si es una mujer violada, o sea, dejen de darle eso a los chicos o a las chicas. Pero que se generara todo eso era lo que hacía, bueno, eso hizo que salía en el diario, como esas cosas eran muy estratégicas.
lo que tiene muchas veces este tipo de acciones, nosotros trabajamos mucho con afiches, pegando afiches en la calle. Sí, sí, señoras y señores, ensuciamos paredes. Lo que pasaba con eso es que es muy difícil evaluar qué pasa con eso. Vos salís una noche, pegaste afiches, ¿y qué pasó con eso? ¿Cuánta gente lo vio? ¿Si se movilizó o no se movilizó? Es muy difícil de saber. Sí, con algunos afiches nos pasó que mientras los íbamos pegando, alguna persona, por supuesto lo hacíamos en momentos en donde no había mucha gente en la calle, pero alguna persona que nos cruzaba, algún comentario nos hacía. Por ejemplo, me acuerdo, hubo una campaña que hicimos que se llamó, ¿cómo se llamaba? Proyecto Heteronorma, que fue una campaña porque fue una acción que le hicimos en distintos formatos. Trabajamos con el formato encuesta, con el formato afiche, y hicimos varios afiches además. Y era una serie de afiches con preguntas del tipo: ¿es usted heterosexual? ¿Lo saben en su familia? ¿Es usted heterosexual? ¿Lo saben en su trabajo? ¿Teme que lo despidan por eso? ¿Es usted, cree que su heterosexualidad tiene cura? Y ¿está de acuerdo con que los heterosexuales adopten? Y cuando hicimos esa acción, se nos acercó un montón de gente a decirnos: se equivocaron, está al revés. Y ahí pudimos tener como una discusión en el lugar, como, una discusión, nosotros decíamos, lo leíamos de vuelta y decíamos, no, está bien. Y lo volvían a leer y decían, no, está al revés. Y así, nosotros nunca hacíamos en general como la bajada de línea, o pocas veces. Pero después, cuando vos pegás afiches en la calle o cuando entregás algo, no tenés idea de qué pasa con eso. Pero bueno, tuvimos muchas repercusiones, o sea, las repercusiones de mujeres públicas las empezamos a recibir mucho después. O a darnos cuenta de lo que estaba pasando con mujeres públicas, nos dimos cuenta mucho después. Desde siempre, y también como parte de mi feminismo, mi decisión había sido no ser madre. Me parecía un acto político no ser madre, pero además me parecía que la maternidad es un mandato muy fuerte al que no tenía ganas de obedecer, en principio, y que además intuía bastante poco, ahora me doy cuenta de lo que era en realidad, que renunciabas a buena parte de tu libertad. Bueno, señoras, efectivamente es así. Para quienes no son madres, piénsenlo millones de veces antes de decidirlo. Porque sí, la maternidad tiene algo de libertad condicionada. Y la decisión de ser madre es una decisión que me llevó un montón de tiempo pensarla con mi compañera de entonces, y que además, si ya la maternidad era una decisión que suponía como un enorme peso y una enorme responsabilidad, además decidir ser madres lesbianas en ese momento también, en donde había pocos antecedentes y donde no había marcos normativos en ese momento que avalaron un proyecto de esas características, le sumaba como mucho a la decisión. Hubo muchas cosas que pensar en ese momento y cosas que eran horribles de pensar. Por ejemplo, gran parte de la decisión tenía que ver con qué pasaba si uno se moría, como no habiendo derechos que garantizaran en ese momento la doble maternidad legalmente reconocida. De hecho, incluso situaciones como esas determinó quién iba a ser la madre gestante y quién no. En mi caso, yo tenía una familia que era mucho más lesbofóbica que mi compañera, y eso era determinante, porque si yo era la madre biológica y a mi compañera le pasaba algo, si yo era la madre biológica y a mí me pasaba algo, era muy factible que mi familia no reconociera a mi compañera como la madre, que se quedara con nuestro hijo o hija, y no pasaría lo mismo de otro lado. Entonces, hasta esas cosas en relación al entorno determinaban cosas como muy personales y muy privadas, como cuál de las dos iba a ser la madre gestante. También fue toda una decisión
dar cuenta de quién era la gestante o no públicamente. Como, sí, aparecía todo el tiempo esta pregunta de, bueno, está bien, las dos son las mamás, pero ¿quién es la mamá de verdad? Y empezaron las aclaraciones. Bueno, ¿quién lo tuvo? ¿Quién lo parió? ¿Quién? Y entonces aparecía como muy fuerte esta cuestión de la impronta de lo biológico, ¿no? Como la importancia de lo biológico para determinar lazos de parentesco. Yo me vi pensando un montón en todas las personas que adoptan, niños y niñas, que no están contemplados en general en nuestro discurso sobre las maternidades y las paternidades. Yo ando con Vicente es un pelirrojo de ojos claros, igual que yo. Y cada vez que ando con él en la calle, aparece todo el tiempo la pregunta sobre si el papá es pelirrojo, lo cual también me lleva siempre a actos de visibilidad, me ha llevado todo este tiempo a actos de visibilidad, que tiene que ver con esto de que se me asuma heterosexual todo el tiempo, se nos asuma heterosexual todo el tiempo, y se asuma que nuestras familias, por lo tanto, también responden a ese modelo familiar tradicional y heterosexual. Por supuesto, a quien se metía y preguntaba, pobre. Tuve unas charlas hermosas en los supermercados, en las escuelas del supermercado, diciéndoles que no, que la madre se parecía, aunque tampoco se parece, digamos. Y cuando decía que no, que simplemente cuando no tenía ganas de confrontar o de mucha publicidad y decía que no, me hacían preguntas como increíbles la gente, del tipo, ¿cómo que no tiene padre? ¿Se murió? Adelante de Vicente, ¿no? ¿Se murió? ¿Qué fue una cañita al aire? Entonces me dijeron una vez, como para ver de dónde salía pelirrojo. Bueno, cosas increíbles. Lo que pasó también es que en el medio de nuestro proyecto de maternidad salió la ley de matrimonio igualitario, que cambió todo para nosotras y para un montón de gente más, obviamente, pero que no estaba en nuestros planes. O sea, ya estábamos viendo qué tipo de contratos y de acuerdos íbamos a firmar con abogados y escribanos para garantizarle a Vicente sus derechos, etc. Y cuando salió la ley de matrimonio igualitario, estuvimos entre las primeras en casarnos, decidimos casarnos para garantizar todo esto, aunque por supuesto no estoy a favor de la institución matrimonial y banco un montón a aquellas que en ese momento tenían hijos o estaban por tenerlos y aún así decidieron no casarse y exigir de todos modos el reconocimiento de su doble maternidad por parte del Estado. Nosotros en ese momento decidimos casarnos y fuimos las primeras en anotar a un niño con dos mamás. Que también fue toda una lucha porque el registro civil no tenía un solo antecedente de eso, no tenía una línea bajada en relación a cómo hacer eso. Y parece una pavada, pero cada vez que nos encontrábamos en alguna situación donde los formularios decían mamá, papá, la gente entraba en crisis, como en la aduana, cuando salías del país, como entraban en crisis, como, ¿y ahora qué hago? Espere que tengo que ir a ver con mi supervisor para ver qué hago en el lugar de papá y cómo incluyo a la otra madre. Tanto estar casadas como tener un niño con dos mamás nos obliga a ser visibles todo el tiempo. Por lo menos como yo entiendo, como desde mi lugar de activista lesbiana, te obliga todo el tiempo a ser visible. Y obliga a Vicente también a ser visible. Esto también fue, al momento de decidir tener un niño, aparecía todo el tiempo esta pregunta acerca de a qué mundo lo traigo y a qué situaciones lo expondré por tenerlo. O sea, ¿es una decisión egoísta o no? A 7 años de esas decisiones o a 8 años de esas decisiones, no me arrepiento en absoluto y creo que nuestros niños y niñas también están haciendo el cambio. Vicente tiene otra mirada del mundo, de las relaciones, de la construcción de género, de la sexualidad, ya con 7 años, y tiene un discurso con el que aparece en sus entornos de socialización, en la escuela, en donde sea, y aparece con mucha seguridad con esos discursos. Y por supuesto, instaura ruidos por todos lados. O sea, alrededor de Vicente entran en crisis un montón de gente que empieza a repreguntarse cosas. O sea, además ahora con nuestra familia tuvo un cambio más, que es que mi ex compañera
la mamá de Vicente, divino varón trans, así que ahora está asumida como el papá de Vicente. Vicente lo lee y lo llama papá públicamente, para Vicente también ha sido como todo un proceso aceptar la transición de su papá, y para mí también ha sido un proceso repensar cómo se vuelve a reconstituir nuestra familia a partir de esa transición. Entonces también en el universo de Vicente, el lugar de no solamente de la orientación sexual, sino de la identidad de género, ha tenido como un peso muy fuerte. Y uno se pregunta, bueno, es muy chiquito, ¿entenderá todo esto? ¿Lo estamos volviendo loco? Lo escucho y yo estoy aprendiendo tanto de él. Siento que justamente los niños y las niñas no tienen todo el formateo mental que tenemos nosotros, las personas más grandes, y que a nosotras, cuando entramos dentro del feminismo y empezamos a hacernos cuestionamientos, nos supone desandar mucho camino, desaprender un montón de cosas. Vicente no está teniendo que desaprender un montón de cosas, Vicente está aprendiendo desde otro lugar directamente. Entonces, le resulta mucho menos conflictivo y piensa cosas que yo no he llegado a pensar todavía. Digo, hace poco él me planteaba que no entendía esta cosa de ser nene o ser nena. Como, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué me tengo que asumir una cosa u otra? Y a mí en esa mirada, o sea, cuando yo fui a contestarle, se me cruzaron un montón de cosas que yo en el momento iba desechando, como ¿cómo le defino qué es ser nena y ser nena? Como, claro, hay un punto en donde él está haciendo estallar ya las categorías y yo me doy cuenta que yo no llegué hasta ahí todavía. Como, estamos yendo socialmente hacia ese lugar, pero yo no llegué. Yo con suerte deconstruyo algunas categorías, pero él las hace estallar, como no le encuentra sentido. Y eso es como, es muy fuerte. Tengo diálogos con él en donde siento que yo soy más la que estoy aprendiendo que la que estoy educando, enseñando. Y eso es como... Y la sensación, bueno, con todo, con lo que ha pasado en estos años con el feminismo, con esa masificación del feminismo que para mí es increíble. O sea, cuando yo empecé en el feminismo éramos 50 personas cortando una calle el 8 de marzo, o hablando de aborto y reclamando ese derecho. Que hoy estén las calles, las escuelas movilizadas, llenas, que en las escuelas, digo yo que soy docente, que los adolescentes estén discutiendo estos temas, anden con el pañuelo verde en el aula. No sé qué pasó en estos años. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a militar, pensaba que yo estaba militando por cosas que yo no iba a ver, que eran para las generaciones que siguieran. Porque asumía que los cambios sociales y culturales eran lentos y que mi vida era muy corta para ver posiblemente los resultados de esos cambios. Creo que no me imaginaba que iba a haber un matrimonio igualitario, que iba a poder reconocer a mi hijo con una doble maternidad que el feminismo iba a ser masivo, y que los discursos feministas iban a estar legitimados, que, no sé, hay cosas que se están viviendo hoy que todavía no me entra en la cabeza, no puedo explicarlos racionalmente y que me desbordan emocionalmente, como me parecen hermosas las cosas que estamos viviendo. Aún si hay mucho para pensar, aún si es posible que en esa masificación el feminismo se esté licuando un poco y haya que trabajar en esas cuestiones, pero no sé, tengo una mirada sobre el cambio social muy distinta a la que tenía hace 20 años. El feminismo es un camino de ida, que supone enfrentar un montón de miedos, porque nos pone frente a un espejo que a veces no está bueno para ver al principio. Asumirse una persona oprimida no es fácil. Entender las cosas que a una le quitan libertad no es fácil. Y desaprender cosas que están recontra metidas adentro y naturalizadas y que están legitimadas por un entorno por ahí, no es fácil. Una se pelea un montón con una misma cuando empieza a repensarse desde el feminismo, pero regarpa. A la corta o a la larga regarpa en lo personal.
mi consejo es como, o lo que yo sugeriría es que se animen a enfrentar esos miedos, que hagan esos laburos personales, que, que no los hagan solas, que se junten con otras, que empiecen por cuestionar esta idea de que las mujeres tenemos que desconfiar de las unas de las otras, que no podemos ser aliadas, que tejan redes. Esa es la idea de la sororidad, que busquen pares, que confíen en otras mujeres, que piensen que son hacedoras de su propia historia, que lo que a una le sucede en la vida no es fruto del azar o del destino, que una hace en buena medida lo que vive, y no estoy diciendo esto meritocrática ni nada por el estilo, pero digo, sentirse protagonista de la propia vida genera un empoderamiento que es fundamental, y pensar que las transformaciones existen, suceden y las hacen seres humanos, básicamente, sujetos reales, que los cambios sociales, hasta las cosas más difíciles, que los cambios suceden, que los cambios son frutos de acciones, y que esas acciones empiezan por una persona.